Hola, muy buenas compañeros. Hoy voy a comenzar con la primera cápsula de fisiología que se titula principalmente los aspectos más generales de esta misma. Ya, les voy a hacer una pregunta y quiero que la piensen de verdad. En este momento, mientras están sentados escuchándome en sus casas tranquilito, su cuerpo está haciendo más o menos 10.000 ajustes por segundo, ya sea temperatura, pH, oxígeno, glucosa, presión, todo se está regulando ahora mismo sin que nosotros movamos un dedo. ¿Y saben qué es lo más importante? Que recién se van a dar cuenta que esto existe cuando el sistema empiece a fallar. De eso se trata la fisiología y de eso se trata esta clase. Vamos con esto. Miren, si observan este diagrama, verán todos los sistemas que aquí se ven. El sistema respiratorio, el sistema nervioso, cardiovascular. Son los protagonistas de este curso los que nosotros vamos a abordar uno a uno. Pero antes de meternos en cada uno, debemos responder algo, que es, ¿qué es la fisiología? Y recuerden que no es lo mismo que anatomía, claramente, ya que la anatomía nos dice dónde están las cosas, es decir, la configuración arquitectónica, mientras que la fisiología dice que para qué están las cosas. Esta es una diferencia entre saber que, por ejemplo, el corazón se encuentra en el mediastino y entender por qué late 100.000 veces al día sin que nos demos cuenta ni que lo pensemos. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes almorzaron hoy? No tuvieron que decidir conscientemente, ahora voy a excretar ácido clorhídrico, ahora voy a absorber glucosa. El cuerpo lo hace de una forma autónoma. Esto es fisiología en acción. Funciones biológicas que operan desde el nivel molecular hasta sistemas completos de manera integrada y casi automática. Es por eso que esto es la clave que dice que la fisiología de sistemas les permite interpretar diagnósticos y tomar decisiones. No es solamente teoría abstracta. Cuando nos formemos como futuros profesionales de la salud, veremos un resultado de laboratorio alterado. La pregunta no es necesariamente cuál es el número, sino qué función está fallando. Y para comprender esto, para después observar la fisiopatología, necesitamos conocer la fisiología de estado normal. De hecho, hay una frase que se atribuye a varios fisiólogos clásicos que a mí me gusta mucho, que es entender la función normal es el único camino para entender la enfermedad. Esta afirmación la hizo Claude Bernard, que es considerado el padre de la fisiología experimental, y bueno, él vivía bajo esta idea. Todo lo que vamos a ver hoy parte de ahí. Entonces, la fisiología es el estudio de las funciones, pero esas funciones no ocurren en el vacío, se organizan en niveles y entender estos niveles es la clave para que no nos perdamos este semestre. Vamos a esto. Entonces, si observan acá hay una jerarquía, tres niveles, nivel molecular, o tisular acá abajo, tisular acá al medio y orgánico al medio también. Y luego el nivel de sistemas. Piensen en esto como una especie de edificio donde los átomos, las biomoléculas son los ladrillos y las células ya son como las habitaciones. Los tejidos podrían ser los pisos y los órganos ya el departamento completo, mientras que el sistema completo podría ser una ciudad. Ahora, lo crítico es tal el concepto que clave que está acá a la derecha. Léalo conmigo mentalmente. La salud es la función armoniosa entre todos estos niveles. Cada nivel depende de la integración del nivel inferior. Esto es importantísimo. Si el nivel molecular falla, por ejemplo, una enzima que no funciona, el efecto se propaga hacia arriba como en una cascada. La célula se afecta, el tejido se afecta y finalmente puede llevar al sistema al colapso. Ahora, una implicación clínica. Muchos hemos oído hablar de la diabetes tipo 1, que es para esto un ejemplo perfecto. El problema empieza a nivel celular, las células betas del páncreas se destruyen, pero el efecto se va propagando. Sin insulina, la glucosa se acumula, los vasos se dañan, los riñones se afectan, el sistema cardiovascular se compromete. Un fallo molecular se convierte en una enfermedad multisistémica. Ahora, tenemos estos tres niveles, pero falta la gran pregunta: ¿cómo se mantiene la armonía entre estos niveles? Ahora, la respuesta está en el nombre del curso propio, ya que probablemente es el concepto más importante que debemos tenerlo siempre presente. Bien, entonces, vamos a hablar de la homeostasis.
La homeostasis es el concepto que va a atravesar absolutamente todo lo que vamos a ver en este curso. En un principio, el nombre homeostasis lo acuñó Walter Cannon en el 1926, pero la idea viene antes, ya que Claude Bernard y su concepto de milieu interior, que significa medio interior, la idea revolucionaria era que no importaba lo que pasaba afuera, el cuerpo lucha por mantener un ambiente interno más o menos estable. Eso lo definieron como homeostasis. Y aquí, ojo con la palabra equilibrio. La palabra equilibrio. La diapositiva dice equilibrio dinámico. Y es dinámico, eso es lo clave. No es un equilibrio estático como una piedra, por ejemplo, en el suelo. Es como andar en bicicleta. Parece estable, pero por dentro hay miles de ajustes constantes para que nosotros no nos caigamos. Ahora, si ven el lado de la derecha, vemos que la diapositiva dice fallo de sistema. Si, por ejemplo, falla el control, viene el desequilibrio y del desequilibrio viene la enfermedad y consecuentemente ya con una suma de daños orgánicos puede provenir la muerte. Así de simple y así de serio es esta cosa. Por ejemplo, algo que conocemos todos, la fiebre. Nosotros tenemos una infección y el cuerpo deliberadamente empieza a subir la temperatura. El punto de ajuste va a cambiar, pero si la fiebre no se controla y llega, por ejemplo, a los 42 grados, las proteínas empiezan a desnaturalizarse. El mismo mecanismo que nos protege puede matarnos si algo se sale del rango. Por eso es que se dice que esta es la fragilidad del equilibrio homeostático. Ahora, alguien podría preguntarse, si la homeostasis es tan importante, ¿por qué falla? Muy buena pregunta, querido yo. La respuesta corta es que el sistema tiene sus límites. Puede compensar mucho, pero no lo puede hacer infinitamente. Cuando la demanda supera la capacidad de ajuste, ahí aparece la patología. Y eso es lo que vamos a ver al final de esta clase con el concepto de alostasis. Recuerden, la homeostasis no es solamente un concepto teórico, es el principio que organiza toda la fisiología. Cada sistema que vamos a estudiar, el nervioso, cardiovascular, renal, endocrino, existe para mantener esta homeostasis. Ahora vamos a ver cómo lo hacen. Muy bien, este diagrama es bastante clásico. Acá, en este diagrama, lo que se presenta es el mecanismo con que el cuerpo mantiene la homeostasis. Sigamos las flechas. Bien, muy bien. Entonces, vamos a recorrer esto como si fuera una historia. Imaginen que hace mucho calor, mucho calor. Ese es el estímulo. Nosotros tenemos receptores en la piel, los sensores que detectan, oye, la temperatura está subiendo. Esta información luego del estímulo del receptor va a llegar al centro de integración. Esto va a viajar al centro de integración, que es el que tenemos acá. Y en este caso sería el cerebro, precisamente el hipotálamo. El hipotálamo va a procesar la señal y va a decir hay que enfriar el cuerpo. Entonces va a mandar la orden al efector, que puede ser músculo o glándula, en este caso las glándulas sudoríparas, y vamos a empezar a transpirar. Este mismo sudor se va a evaporar, la temperatura baja y luego el sensor vuelve a detectar que ya está en el rango y la señal se inhibe. Esto es el signo negativo que se va acá abajo. Eso es, el efector, una vez ya secretado el sudor, corrige el trastorno, que en este caso es el aumento de la temperatura, y codifica una respuesta la cual inhibe al estímulo. Bien, entonces, esto es una especie de loop de retroalimentación negativa. Y lo interesante es que este mismo principio se utiliza incluso en ingeniería. Por ejemplo, un termostato en la casa funciona exactamente igual. Un sensor detecta la temperatura, un controlador compara con el valor deseado y un efector enciende o apaga la calefacción. La biología y la ingeniería llegan a la misma resolución. Ahora, ¿cómo lo aplicamos clínicamente? Clínicamente, cuando se evalúa un paciente, lo que están haciendo es buscar qué parte de estos loops, que son sistemas de integración, tienen el problema. Puede ser el sensor no detecta, el centro de integración no lo está procesando bien, el efector no responde, y es por eso que ubicar el fallo en el circuito es la base del razonamiento clínico. Y bien, ya que tenemos el circuito, ahora vamos a ver que hay dos versiones de este loop y son muy distintas una de otras y tienen un objetivo distinto.
los dos circuitos lógicos son completamente diferentes. Está la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Acá a la izquierda tenemos la retroalimentación negativa en azul y a la derecha la positiva. Bueno, ahí se puede ver con el signo. Muy bien. La retroalimentación negativa es la que acabamos de ver. Su trabajo es frenar el cambio, volver al rango normal. Es como un freno de un auto. Algo se sale del rango y el sistema lo corrige. ¿Qué puede ser la variable acá? Puede ser la temperatura, la glucosa, la presión arterial. La mayoría de los procesos del cuerpo tienden a funcionar con retroalimentación negativa y se les dice que es como una especie de guardián de estabilidad. Pero no es la única forma en que se hace. Está la retroalimentación positiva, que en realidad es todo lo contrario. En vez de frenar, amplifica el cambio. Y eso puede sonar un poco peligroso, ¿cierto? Por ejemplo, y de verdad a veces lo es, pero el cuerpo la utiliza con un punto final claro. El ejemplo clásico es el parto. Cuando la cabeza del bebé presiona el cuello del útero, se libera oxitocina. La oxitocina produce contracciones más fuertes, las contracciones más fuertes empujan más al bebé contra el cuello y eso libera más oxitocina. Entonces, si se amplifica hasta que nace el bebé, ahí corta el estímulo. Una vez que nació el bebé, se corta el estímulo y este loop de amplificación se detiene. Muy bien. Ahora, si alguien me pregunta, ¿y qué pasa si un feedback positivo no se detiene? La respuesta es que hay problemas serios. Por ejemplo, algo patológico que lo verán en fisiopatología es el shock circulatorio. En el shock circulatorio, la caída de presión reduce el gasto cardíaco, lo que reduce más la presión, lo que reduce más el gasto. Es un feedback positivo descontrolado que puede llevar a la muerte si no se interviene. Por eso la retroalimentación positiva tiene que tener un mecanismo de corte. Siempre tiene que tener un mecanismo de corte. Ahora, ¿cómo podemos memorizar un poco esto para tener más claros los conceptos? La retroalimentación negativa sirve para estabilizar y la positiva para completar procesos rápidos. Con esto claro, tenemos que ver cuáles son las variables concretas que el cuerpo vigila de estos mecanismos. Muy bien. Aquí tenemos números bien números bien concretos que son las variables que hay que aprenderse sí o sí, que son las variables las que el cuerpo monitorea constantemente. Ahora, miren la onda de acá arriba. Esta onda de acá arriba es una oscilación que representa lo que les decía. El equilibrio es dinámico, tiende a mantenerse en un valor constante, pero no quiere decir que los valores se queden fijos todo el tiempo, sino que oscilan dentro de un rango que nosotros llamamos rango de normalidad. Mientras están en este rango, todo bien. Cuando se salen, ya aparece la patología. Por ejemplo, acá tenemos la temperatura que siempre debe oscilar entre 37 y 37,5 grados. El pH sanguíneo de 7,35, 7,45. Y ojo que este rango es bien estrecho. Una variación de apenas 0,1 en el pH puede ser bastante crítica. Recuerden que es una escala logarítmica, lo veremos en su tiempo. Ahora, la glucosa en ayunas de 70 a 110 miligramos por decilitro. La oximetría, que es sobre 89% de saturación, y la presión arterial ya la sistólica, que esté bajo 120, y la diastólica bajo 80. Estos números son los números que se utilizan prácticamente todos los días en el quehacer profesional. Cuando se toque tomar los signos vitales en los laboratorios, esta misma asignación van a estar midiendo qué son estas variables. No son números que uno tenga que tenerlos fijos todo el tiempo para el certamen, pero sí son para el oficio diario son fundamentales. Y de hecho yo recomendaría aprendérselo. En este caso no son tantos, aunque verán que hay muchos más. Bien, ahora vamos a entrar al nivel molecular. Este diagrama muestra lo que pasa dentro de una célula cuando se recibe una señal. Piensen, por ejemplo, en la célula como la oficina. La señal es la que llega de afuera. Pero, por ejemplo, una hormona es como un correo que llega directamente con un mensaje. Pero aquí la célula o la recepcionista podría ser, no hace el trabajo sola, sino que pasa el mensaje a un sistema interno de comunicación que está dentro de las células, los cuales llamamos segundos mensajeros. Como por ejemplo el que ven aquí, que es el calcio, que se ve bastante resaltado. Y miren, lo que hace el calcio es, una vez dentro, puede activar la expresión genética e incluso
producir un cambio en el metabolismo celular. Está relacionado con la neurotransmisión, la contracción, el metabolismo, la expresión. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede disparar la neurotransmisión o inducir una secreción, que son la especie de, ¿cómo podría decir? De forma de responder frente a un mensaje. Bien, ahora esto es una versión muy simplificada, lo que en realidad la señalización intracelular es mucho más compleja. Hay cascadas de quinasas, AMP cíclico, inositol trifosfato y una cantidad enorme de vías que deberían haberlas visto en bioquímica, si no, igual las vamos a repasar. Esto se profundiza comúnmente en otra asignatura, pero lo importante es el principio. Las células necesitan una comunicación interna para traducir o transducir las señales externas a estas acciones concretas. Muy bien, esto es lo que pasa dentro de la célula, pero ¿cómo llega la señal de una célula a otra? Aquí es donde entran las modalidades de señalización. Muy bien, estas son las 4 formas de comunicación entre células. La diferencia principal entre ellas es la distancia. Por ejemplo, piensen cómo nos comunicamos las personas. A veces le hablamos al oído a alguien que está al lado. Eso podría ser una señalización paracrina, donde se le da la información a la célula que está directamente adyacente. Estas células vecinas a cortas distancias, y un ejemplo muy claro en la inflamación. Lo verán en inmunología a mucho detalle. Y, por ejemplo, si nos mandamos un mensaje por WhatsApp, podría ser, que a una persona que está en otra ciudad, ahí sería comunicación del tipo endocrina o endocrina, a larga distancia y a través del torrente sanguíneo. Por ejemplo, podríamos decir que las hormonas son especies de WhatsApp del cuerpo. A veces incluso nos hablamos a nosotros mismos, como planificamos, por ejemplo, un viaje o nos señalizamos a nosotros, nos señalamos nuestros propios pensamientos. En palabras sencillas, la autocrina se comunica consigo mismo, la paracrina con lo que tiene al lado, y hay unas especiales que son las uniones GAP, que estas van tomaditas de la mano y comparten citoplasma, se comunican por contacto directo. Estas son las uniones GAP. La transferencia iónica va directamente entre células que están físicamente conectadas. El corazón depende de esto para poder latir de forma coordinada. Es importante eso. Ahora, dato clave. Estas modalidades no quiere decir que sean excluyentes. Una misma célula puede usar una modalidad a la vez, como una célula endocrina, como una glándula endocrina, y a la vez estar dándose mensajes a sí mismo con una señalización autócrina. Entonces el contexto determina cuál domina en cada momento. Ya con esto más o menos avanzado, tenemos un poquito el sistema más o menos armado, con los niveles de organización, la homeostasis, los circuitos de control, la retroalimentación, algunas variables críticas, la comunicación celular. Ahora la pregunta final y quizás la más importante clínicamente: ¿qué pasa cuando todo esto va a fallar? Muy bien, aquí en esta última diapositiva hay una forma de condensar esto, ya que esto es lo que conecta todo con la clínica. A la izquierda vemos las patologías, a la derecha un concepto más nuevo y muy potente que se llama alostasis. En este lado izquierdo vemos también la diabetes. La diabetes, que es una falla en la homeostasis de glucosa. La hipertensión, que es una falla en la regulación de la presión arterial. Estos ejemplos son clave donde un mecanismo homeostático específico deja de funcionar correctamente. Ahora, al lado derecho, que es el concepto que hay que integrar hoy, la alostasis. Este término fue propuesto por Sterling y Ayer en los años 80 y dice algo muy importante: que el cuerpo no solamente reacciona a los cambios, sino que también los anticipa. El cerebro predice lo que va a pasar y ajusta los parámetros antes de que ocurra el cambio. Esto es como si el cuerpo dijera: mañana va a ser frío, y empezase a ajustarse hoy. También no es tan inmediato, pero lo vamos a desglosar ahora. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando esta anticipación se vuelve crónica. Esta anticipación crónica o estrés sostenido, por ejemplo, el cuerpo intenta adaptarse y luego se adapta, pero la adaptación tiene un costo, que es un costo acumulado de la carga alostática. ¿A qué voy? Es que cuando la carga es demasiada, el sistema se desgasta. Es como un auto que esté siempre acelerando. Funciona, pero el motor se destruye antes de tiempo. Y esto no es solo teoría. Piensen, por ejemplo, un estudiante que está en época de certámenes.
poco sueño, mucho café, estrés constante, el cuerpo se adapta, va a subir el cortisol, va a ajustar la glucosa, va a redistribuir la sangre, pero va a funcionar por un tiempo. Si esto se mantiene semanas, aparecen síntomas. Las personas se enferman, les duele la cabeza o no pueden concentrarse, y eso se denomina carga alostática en acción. Y aquí dice algo clave, como para iniciar ya el tema de la evaluación de sistemas, que la evaluación de sistemas es la herramienta clínica para detectar estos fallos y restaurar la salud. Entonces, recapitulando, vemos que hoy día vimos que la fisiología estudiaba funciones, que esas funciones se organizan en niveles, que el principio rector es la homeostasis, que se mantienen mediante círculos de retroalimentación, que se opera sobre variables críticas que son medibles y que depende de la comunicación celular, que es podríamos decir, compleja, y que cuando falla aparecen las enfermedades. Todo esto es un pequeño mapa de lo que va a ser el curso, y de aquí adelante vamos a ir sistema por sistema. Les mando un gran abrazo y esperemos que disfruten el curso, ya que esta asignatura es muy interesante, por eso la elegí, le intenté ser ayudante. Cualquier cosa estamos disponibles para atender sus consultas. Les mando un gran abrazo y hasta pronto.